¿Sabías que un algoritmo es como una serie de pasos que uno tiene que seguir para obtener un resultado? Es como una receta de cocinas. Tengo los ingredientes, que son los datos que impongo. Por ejemplo, en una receta se dice coloque cierta cantidad de agua, huevos, revuelva. En el IMIT, el grupo de investigadores de matemática está desarrollando programas para resolver problemas complejos de optimización. Es así como trabaja este equipo de analistas programadores matemáticos del Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE, dependiente del CONICET. Para hacer un trabajo científico, lo primero que hay que tener es una idea. ¿Cómo surge la idea? Bueno, porque uno tiene experiencia en cierta área de trabajo, entonces de repente se encuentra con un problema que no tiene solución y entonces uno busca una manera de resolverlo. La idea probablemente es la parte más difícil de la publicación, o sea, conseguir una idea y en base a esa idea hacer ciertos desarrollos para llegar a un final, digamos, adecuado. Si uno quisiera hacer un tema nuevo, eso implicaría estudiar primero la bibliografía y eso llevaría mucho tiempo. Más o menos para un tema nuevo yo calculo que 2 o 3 años para empezar a producir un resultado potable. Pero si uno ya está imbuido del tema y sabe la bibliografía existente, entonces un trabajo puede llevar de 6 meses a 1 año. Lo que explica una receta de cocinas es un algoritmo, una serie de pasos que tengo que seguir para obtener un cierto producto, un resultado. Es decir, que deberemos asegurarnos que el algoritmo cumpla ciertos requisitos para demostrar lo que en matemáticas llamamos la convergencia del algoritmo. Una vez que uno define el tema, normalmente uno se junta con colegas. ¿Por qué? Porque cada colega tiene su punto de vista y su experiencia propia en el tema. Entonces normalmente hacemos grupos de 2 o 3 personas para desarrollar un trabajo. En el caso de que les voy a comentar es un trabajo entre un colega y un alumno de doctorado que tenemos en conjunto. El tema que estamos estudiando se llaman métodos de Lagrangiano aumentado Sharp, que tiene el objetivo de resolver problemas de optimización que podrían no ser solubles con el método clásico que se llama Lagrangiano aumentado. Los que han estudiado en algún momento cálculo habrán visto que existe la función lagrangiana, que consiste en tomar una función objetivo, agregar un multiplicador de Lagrange y colocarle la restricción. El lagrangiano aumentado clásico va un poquito más allá, modificando la función lagrangiana, y el método que nosotros estamos proponiendo es agregar otro término distinto que va a modificar la función lagrangiana aumentada clásica. Esa sería la idea. Uno puede dar una serie de instrucciones y, por ejemplo, la computadora va a cumplir ese protocolo, pero el resultado que devuelve la misma deberá ser el buscado. ¿Y qué nos garantiza que esa serie de pasos resulte? Antes de comenzar con el desarrollo de ideas, a partir de la idea original, es fundamental que uno analice la bibliografía existente. Porque uno podría empezar una investigación que ya ha hecho otra persona, que ya ha publicado. Entonces, para no perder el tiempo, se invierte un poco de quizás un mes o algunos días en la búsqueda de resultados que ya existan. Y de esa manera quizás nos ayuden también a resolver el problema que nosotros necesitamos. Luego de que estamos seguros que lo que queremos hacer es inédito, se procede a una serie de reuniones periódicas del grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, puede ser 2 veces por semana o 1 vez por semana o 3 veces por semana. Eso no significa que uno solo piense esos días, sino que uno está pensando constantemente en el problema. Cada uno en su casa o en su oficina hace parte del trabajo, desarrolla una partecita y la reunión solamente es para acordar ideas o acordar cosas o definir un camino. Con anterioridad se realiza un teorema, es decir,
Primero anotamos todo el desarrollo teórico y luego se plasma en una receta para que luego alguien la ejecute para obtener la solución de problemas que ya existen. Pero a veces el proceso demanda saltar a pasos anteriores, pero siempre depende del planteo de la situación a solucionar. Puede comenzar en el programa como en el teorema. Normalmente, hace unos años, cuando nosotros empezábamos a desarrollar, usábamos papel y lápiz. Entonces llenábamos hojas y hojas y hojas de desarrollos, que quizás no era algo lineal, sino que teníamos una idea, tratábamos de probar un resultado, lo escribíamos, no llegábamos a ningún punto, la dejamos aparte, comenzamos con otro enfoque y se nos acumulaban varias hojas, digamos, de trabajo. Porque es un camino que no ha sido recorrido, entonces tenemos que explorarlo. Hoy en día no hace falta más el papel, nosotros lo hacemos en una tableta digitalizadora y escribimos en PDF. O también vamos escribiendo resultados parciales en un procesador de texto, de modo que nos quede registro de todo lo avanzado, por más que no sea el destino final. Y en algún momento las piezas empiezan a acomodarse y quizás saco un poquito de aquí, saco un poquito de allá, y entonces se van armando los teoremas. O sea, uno no es que propone un teorema y lo demuestra, sino que uno primero piensa distintos caminos y va armando, quizás tenga que agregar hipótesis, quizás el resultado que uno propone es falso, entonces tenga que cambiar algunas cosas. Y ese proceso, que es bastante tortuoso, lleva su tiempo. Como les decía antes, puede ser de meses o a un año, más o menos. Depende de la importancia del problema. Por ejemplo, una fábrica llega a un inconveniente en su producción y el grupo de matemáticos debe hallar la solución más conveniente. Como resultado, en algunos casos se requieren de una gran inversión, no alcanzable para el cliente. En ese caso, el grupo de estudios continúa buscando o decide detener el proceso dependiendo de las situaciones. En el camino pueden aparecer reformulaciones del problema original y quizás el problema que originalmente uno quería resolver no es lo que termina siendo publicado, porque no se pudo probar. Entonces quizás uno obtiene algunos teoremas que no eran del plan original y eso se debió a que tuvimos que reformular en el camino, o quizás tuvimos que cambiar el problema levemente para adaptarlo a nuestros resultados. En el caso de mi trabajo en particular, del problema que les comenté, los revisores de las revistas siempre piden experimentos numéricos. ¿Por qué? Porque el algoritmo que nosotros queremos proponer debe ser testeado y debe ser útil, debe funcionar. ¿Cómo se hace un algoritmo? Bueno, primero se plantea en papel y lápiz, o sea, de manera abstracta, teórica, y luego se procede a implementarlo en un lenguaje de computación. Nosotros, para hacer pruebas rápidas, implementamos una primera versión, un prototipo en lenguaje Python. Después uno presenta los avances de sus investigaciones en congresos, pueden ser nacionales o internacionales. Y ahí uno presenta en un periodo de 15 a 20 minutos y la gente que escucha, que son especialistas en el tema, puede hacer observaciones. Bueno, nosotros presentamos el trabajo y efectivamente, como siempre sucede, nos hicieron observaciones que nos ayudan a mejorar después el producto final. En particular nos hicieron una observación sobre el algoritmo, ¿no? Entonces, cuando termine el congreso, tal persona que es un especialista nos observó tal detalle, entonces vamos a resolverlo como corresponde.